Perspectiva. Ahora afrontaremos uno de los temas más importantes relacionados con el dibujo, es decir, la perspectiva. Nos ocuparemos obviamente de sus aspectos en función de la representación de la realidad y no desde el punto de vista matemático-geométrico. Lo primero que necesitamos saber es que la perspectiva influye notablemente en la percepción visual, porque deforma y distorsiona la realidad. Veamos entonces cuáles son los elementos esenciales que necesitamos conocer para poderla representar. El primer elemento es el plano de tierra, que pueden ver aquí en este prospecto. En cambio, en la visión en perspectiva podemos ver que el plano de tierra es donde se apoya esta figura. El plano de tierra interceptando el cuadro de perspectiva, que es este, el plano vertical frente a nosotros, representado también aquí en el prospecto, interceptando entonces el plano de tierra con el cuadro de perspectiva, determina la línea de tierra que es esta. La intersección de un plano horizontal que pasa por el punto de vista que es este, que corresponde a nuestro eje visual, determina la línea de horizonte. Entonces, imaginen que hay un plano que pasa por nuestro punto de vista, que interceptando el cuadro de perspectiva, determina esta línea del horizonte. Entonces, los elementos esenciales son la línea de tierra, la línea horizontal, el cuadro de perspectiva que se encuentra entre nosotros y el objeto, y nuestro punto de vista, que es el punto desde donde miramos. Veamos ahora cómo se produce esta distorsión. Imaginemos una figura plana, como el cuadrado, que queremos representar en perspectiva. Observando esta escena desde arriba tenemos el observador, el cuadro de perspectiva y el cuadrado. Si el cuadro de perspectiva es paralelo a uno de los lados del cuadrado, tenemos la perspectiva central. Las líneas perpendiculares al cuadrado confluyen en perspectiva en un punto denominado punto de fuga, que es este, situado en la línea del horizonte. Como pueden ver, el lado más cercano al observador, este, tiene una cierta dimensión, mientras el lado más lejano es netamente inferior. Por lo tanto, tenemos una evidente distorsión de la figura. Si el cuadro de perspectiva es oblicuo a la figura, en cambio, tenemos la perspectiva accidental. En este caso, ningún lado es paralelo al cuadro de perspectiva. En la representación en perspectiva, entonces, todos los lados sufren una deformación. De esto se deduce que los puntos de fuga serán dos. Uno para representar estos lados paralelos entre sí y uno para representar estos lados paralelos entre sí. Podemos, por lo tanto, afirmar que en la perspectiva accidental los lados paralelos convergen, siempre en un punto de fuga preciso. Observemos ahora un sólido geométrico simple, un cubo, visto en situaciones de perspectivas diferentes. Podemos ver cómo el principio de deformación está siempre presente. Imaginemos una escena un poco más compleja. Cubos colocados unos detrás de otros, e intervalos regulares, sea en perspectiva central que accidental. Podemos notar cómo la distancia y las dimensiones de los cubos disminuye progresivamente. Intentemos ahora representar una forma menos regular en perspectiva, por ejemplo, una circunferencia. Claramente la situación es más compleja, porque no tenemos puntos de referencia precisos. Para facilitar la tarea, entonces, vamos a realizar esta circunferencia en un cuadrado. Luego trazamos sus diagonales para obtener el centro de la circunferencia. Ahora hacemos pasar una recta horizontal y una vertical por el centro.
De esta forma, estas líneas pasarán por las tangentes de la circunferencia a los lados del cuadrado, determinando así puntos útiles para la representación en perspectiva. Imaginemos ahora una situación como esta, con la línea de tierra, el horizonte, es decir, la línea del horizonte, y los puntos de fuga de los cuales partirán las líneas para la construcción del cuadrado. Entonces, una vez que hemos obtenido el cuadrado en la visión en perspectiva, empezamos a entender cómo insertar la circunferencia. Trazamos ahora las diagonales de este cuadrado, visto en perspectiva. Las diagonales determinarán precisamente el centro del cuadrado. Del centro, ahora hacemos partir las líneas desde los puntos de fuga. De esta forma. Entonces, partiendo del punto de fuga, trazamos una línea que nos conecta con el centro. Así tenemos puntos que interceptarán el cuadrado. Y estos serán los puntos. Es decir, estos puntos que nos ayudarán a construir la circunferencia. Así no tenemos más que unir todos estos puntos de esta forma. Y aquí tenemos la circunferencia vista en perspectiva sobre el cuadrado. Después de haber analizado la perspectiva en línea teórica, vamos ahora a verificar y confirmar lo que les acabo de explicar en una situación real. Tomen otra vez el visor y pongan una simple caja de zapatos frente a ustedes. Intenten dibujarla en situaciones diferentes con el visor. Se darán cuenta cómo la caja está siempre sujeta a deformación. Pueden hacer esta verificación con cualquier objeto, obviamente, por ejemplo, intentando dibujar las paredes de vuestra habitación. Antes de continuar y pasar al argumento siguiente, me gustaría darles algunas indicaciones respecto a la posición correcta para dibujar. Antes de todo, es necesario un soporte rígido, en el que apoyar la hoja con algunos trozos de celo. Lo importante es que la hoja esté siempre perpendicular a nuestro eje visual. Entonces, si dibujan sentados, por ejemplo, apoyen la parte inferior del apoyo en las piernas y la parte superior sobre la mesa o escritorio, para dar al plano la inclinación correcta. Y pueden así llevar a cabo el dibujo cómodamente.